Me corrieron de la casa en la víspera de Nochebuena. En el camino encontré a una familia varada. Remolqué su camioneta gratis. El hombre me estrechó la mano, pero cuando llegamos a su casa, me quedé helado del shock al darme cuenta de que era millonario. Me hizo una invitación que todavía me hace temblar. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. Mi nombre es Arturo, pero la mayoría de la gente simplemente me dice Art. Tengo 61 años. Se suponía que ayer se trataría de pavo y reuniones familiares. En lugar de eso, me encontré mirando una única maleta vieja y raspada, tratando de empacar los restos de mi vida, mientras mi hijo, Javier, observaba desde el umbral de la puerta. Tenía los brazos cruzados y una expresión indescifrable, haciéndome sentir como un ladrón común. Tienes que entender, papá, comenzó, con la voz plana y distante. Brenda y yo hemos estado hablando y hemos decidido que este arreglo simplemente ya no nos funciona. Hice una pausa, con las manos todavía sobre una vieja camisa de trabajo, y miré al joven que había criado. Este era el niño al que le había enseñado a lanzar el anzuelo, al que había ayudado con sus proyectos de la Feria de Ciencias, el chico al que había animado en cada una de sus competencias de atletismo. El hombre que estaba allí ahora era un extraño con la cara de mi hijo. ¿Qué arreglo?, pregunté, pero un pavor helado ya se estaba acumulando en mi estómago. Sabía exactamente lo que venía. Brenda apareció detrás de él, colocando su mano con manicura impecable sobre su hombro, como si estuviera reclamando un territorio. Ella había estado orquestando esto durante meses. Lo había visto en las formas sutiles en que mencionaba el aumento del costo de la luz y el agua, las cuentas del súper o lo apretada que se sentía la casa con 3 adultos. El arreglo en el que vives aquí sin contribuir mientras nosotros cargamos con todos los gastos, dijo ella, su voz un veneno dulce y empalagoso. Javier y yo estamos tratando de construir nuestro futuro y, francamente, necesitamos nuestro espacio, necesitamos nuestra privacidad. Había estado bajo su techo durante 9 meses, desde que la constructora para la que trabajaba hizo un recorte de personal y me despidió. A los 61 años, encontrar un nuevo puesto de maestro de obra estaba resultando imposible. Nadie quería contratar a un tipo mayor con la espalda lastimada y las manos que le temblaban ligeramente después de un largo día. Les había dado lo que podía de mis menguantes ahorros, compraba el mandado cuando podía, les arreglé la llave que goteaba, resané la pared de yeso, limpié la entrada con una pala después de cada tormenta. Realmente pensé que me estaba ganando el sustento. He estado buscando trabajo, dije, mi voz apenas un susurro. Sabes que sí. La mandíbula de Javier se tensó. Durante 9 meses, papá. Son 9 meses de nosotros esperando. No son pretextos, hijo. Es difícil allá afuera para alguien de mi edad. Es difícil para todos, interrumpió Brenda bruscamente, pero el resto de nosotros no tiene el lujo de simplemente darse por vencido. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Darse por vencido. Había pasado 40 años en la construcción, rompiéndome el cuerpo para darle a Javier una buena vida después de que su madre nos abandonara cuando él solo tenía 10 años. Había renunciado a vacaciones, a camionetas nuevas, a mis propios sueños sencillos para que él pudiera tener todo lo que necesitaba. Y ahora, en mi punto más bajo, se me acusaba de darme por vencido. Ya veo, dije, con la voz hueca. Por un instante fugaz, vi un destello del niño que amaba en los ojos de Javier mientras se movía incómodo, pero Brenda simplemente apretó su hombro y el destello se fue, extinguido. Nos adelantamos y vaciamos el cuarto de visitas, anunció ella. Tus cosas están empacadas y listas. Habían revisado mis pertenencias personales mientras yo estaba fuera llenando solicitudes de empleo. La violación de esa privacidad se sintió de alguna manera peor que el hecho de que me echaran. Caminé, entumecido, hacia el cuarto de visitas. Mis 61 años de vida se habían condensado en una maleta y un par de cajas de cartón. 35 años de matrimonio con la madre de Javier. 21 años criando a un niño por mi cuenta. Todo cabía en 3 contenedores. Levanté la maleta. Se sentía más pesada de lo que debería, no por su contenido, sino por el peso de lo que simbolizaba. El fin de todo lo que creía saber sobre la familia y la lealtad. ¿A dónde se supone que voy a ir?, pregunté, la pregunta flotando en el aire estéril.
Ya encontrarás algo, dijo Javier, finalmente incapaz de mirarme a los ojos. Siempre lo haces. No, quise gritar. No siempre encuentro una solución. Estoy cansado, tengo miedo y no tengo a dónde ir. Pero el orgullo es algo terco y a veces es todo lo que a un hombre le queda. Así que simplemente asentí y caminé hacia la puerta principal. El aire gélido de diciembre me cortó a través de mi delgada chamarra mientras cargaba mi vida en la batea de mi camioneta de hace 20 años. El motor protestó con una tos y un chisporroteo antes de finalmente arrancar. Me quedé sentado allí por un largo momento, mirando hacia la casa para la cual yo le había ayudado a Javier a juntar el enganche. La casa donde había soñado algún día jugar con nietos que ahora sabía que nunca tendría. A través de la ventana delantera pude ver a Javier y Brenda observándome. No parecían tristes ni en conflicto. Parecían aliviados. Puse la camioneta en marcha y me alejé de la acera. En mi espejo retrovisor los vi cerrar la puerta y luego la luz del porche se apagó, sumiendo la casa en la oscuridad. El simbolismo no pasó desapercibido para mí. Las calles estaban tranquilas mientras conducía sin destino, pasando por colonias adornadas con el cálido y dorado brillo de las decoraciones navideñas. Las familias se reunían, compartían cenas, agradecidas unas con otras. Siempre había imaginado que Javier y yo tendríamos innumerables nochebuenas más, que les transmitiría las historias de mi familia a sus hijos. En cambio, estaba a la deriva en la fría oscuridad, con todo lo que poseía traqueteando en la parte trasera de una camioneta que estaba en las últimas. Encontré una cafetería 24 horas en las afueras de la ciudad y pedí un café que realmente no podía pagar. La mesera, una mujer de mi edad con arrugas de cansancio alrededor de los ojos, pero con una sonrisa amable, no se entrometió. Simplemente mantuvo mi taza llena y me dejó en paz. Mi teléfono estaba sobre la mesa, oscuro y silencioso. Javier tenía mi número, pero sabía que no sonaría. Mientras estaba allí sentado, revolviendo mi café, traté de identificar dónde todo se había torcido. ¿Fui una carga demasiado grande? ¿Había ignorado las señales de que mi presencia era resentida? ¿O mi hijo simplemente se había convertido en un hombre que ya no conocía, moldeado por una mujer que me veía como nada más que un obstáculo? Al final, no importaba. Lo único que importaba era lo que sucedería después, y por primera vez en mi vida adulta no tenía respuesta. El calor de la cafetería no hizo nada para ahuyentar el frío que se había instalado en lo profundo de mis huesos. Estaba solo de una manera que nunca antes había estado. Incluso después de que la madre de Javier se fue, yo había tenido un propósito: criar a mi hijo, mostrarle lo que significaba ser un hombre decente. Ahora sentía que todo había sido para nada. Pagué el café y volví a mi camioneta. El motor arrancó al cuarto intento. Regresé a la carretera desierta, conduciendo a ninguna parte en particular, llevando el peso de toda una vida de amor que, aparentemente, no fue suficiente. Llevaba unas 3 horas en la carretera cuando vi las luces intermitentes. La nieve había comenzado como una ligera capa alrededor de la medianoche, pero para las 2 de la madrugada era una tormenta en toda regla, haciendo que las carreteras fueran peligrosas. Estaba en algún lugar de la autopista México-Toluca, con la calefacción de mi camioneta librando una batalla perdida contra la escarcha en el parabrisas, cuando un par de luces intermitentes cortaron la nieve arremolinada. Una familia estaba acurrucada junto a una camioneta SUV oscura y moderna en el acotamiento. Salía vapor de debajo del cofre y pude ver al hombre tratando de hacer señas a los autos que pasaban. Sus gestos se volvían más desesperados a medida que cada vehículo pasaba a toda velocidad indiferente. Detrás de él, una mujer estaba en el asiento del conductor, con lo que parecían ser 2 niños pequeños en la parte de atrás. Mi primer instinto fue seguir de largo. Tenía mi propia crisis que enfrentar. No tenía hogar, mi cuenta bancaria estaba casi vacía y sentía que mi camioneta podía rendirse en cualquier momento. Lo último que necesitaba era enredarme en los problemas de otra persona.
pero no pude hacerlo. Quizás fue la postura derrotada de los hombros del hombre, mientras otro auto lo ignoraba. Quizás fue pensar en esos niños enfriándose cada minuto que pasaba. O quizás fue simplemente que yo sabía exactamente lo que se sentía ser abandonado, ser invisible cuando necesitas desesperadamente que alguien te vea. Me detuve en el acotamiento, mis propias luces intermitentes uniéndose al parpadeo frenético en la oscuridad nevada. El hombre se acercó a mi camioneta con cautela mientras yo salía. Era más joven que Javier, probablemente en sus 30 y tantos, con cabello oscuro y ojos inteligentes que mostraban una mezcla de alivio y agotamiento. Un hombre listo, siendo cuidadoso en una carretera oscura. «Gracias por detenerse», dijo, su aliento formando una nube en el aire helado. «Soy Julián. Ella es mi esposa, Clara, y nuestras hijas en el auto». «Arturo», respondí, estrechando la mano que me ofrecía. Su agarre era fuerte, el de un hombre trabajador. «¿Cuál parece ser el problema?» «Creo que es el radiador. Empezó a sobrecalentarse hace unos 30 kilómetros y ahora ya no arranca», explicó, señalando impotente la camioneta. Llamé a una grúa, pero con este clima dijeron que podría tardar 4 horas, quizás más. Me acerqué y eché un vistazo bajo el cofre. El motor todavía hacía tic-tac y el olor dulzón y nauseabundo del anticongelante flotaba en el aire. Una manguera rota, muy probablemente. 4 horas en este frío con 2 niñas pequeñas no era solo un inconveniente, era peligroso. «¿A dónde se dirigen?», comenté. «A casa. Vivimos al norte de aquí, en un fraccionamiento cerca de Toluca». Se pasó una mano por el cabello cubierto de nieve. «Sé que es mucho pedir, pero ¿podría remolcarnos? Le pagaré lo que usted considere justo». Miré su rostro, iluminado por las luces intermitentes. Había una sinceridad allí que me recordó a mí mismo a esa edad, cuando Javier era pequeño y cada problema parecía el fin del mundo. Este hombre solo intentaba llevar a su familia a casa a salvo. «No tengo un equipo de remolque profesional», dije. «Solo unas correas de alta resistencia en la parte de atrás. No es lo ideal, pero si está dispuesto a arriesgarse». El alivio inundó su rostro. «Sí, absolutamente. ¿Cuánto le debo?» Pensé en mi cuenta bancaria, en los 1.500 pesos que tenía en la cartera y en la aterradora incertidumbre de dónde dormiría. Un remolque como este podría darme un par de miles de pesos, fácil. «No se preocupe por eso», me oí decir. Julián parpadeó. «¿Perdón? No le voy a cobrar», repetí, ya caminando de regreso a mi camioneta para tomar las correas. «Simplemente llevemos a su familia a casa». Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. «Señor, no puedo permitir que haga eso gratis. Ya se está desviando mucho de su camino». Le dije que no se preocupara, insistí. «Ahora ayúdeme a enganchar esto». Nos tomó casi 20 minutos asegurar la camioneta. El vehículo era pesado y mi vieja camioneta refunfuñó en protesta, pero las correas eran sólidas. Julián insistió en quedarse en la SUV para maniobrar, mientras que Clara y sus 2 hijas pequeñas, gemelas, de unos 7 u 8 años, se subieron a la cabina de mi camioneta. Clara estaba visiblemente embarazada, quizás de 6 o 7 meses, y acomodó a las niñas entre nosotros con delicado cuidado. Eran niñas hermosas, con los ojos oscuros de su padre y una compostura tranquila que era impresionante dadas las circunstancias. «Soy Clara», dijo, mientras yo regresaba con cuidado a la carretera, «y ellas son Maya y Lilia». «Niñas, denle las gracias al Señor». «Arturo», completé, «y no hay necesidad de agradecer». «Sí, sí es necesario», dijo Clara con firmeza. «No tiene idea de cuánto significa esto para nosotros». Me concentré en el camino, manteniendo la velocidad baja y constante. El peso de la SUV convertía cada curva en una maniobra delicada, especialmente con la nieve cayendo aún más fuerte. Pero la vieja camioneta estaba aguantando. «¿Es usted de por aquí?», preguntó Clara. «Originalmente de Michoacán», dije, «pero he estado en esta zona por un tiempo». No era exactamente una mentira. Un día antes vivía con Javier. Ahora vivía en mi camioneta. ¿Y ustedes? ¿Mencionó que vivían cerca de Toluca? Tenemos una casa en las afueras de la ciudad.
Julián creció allí y regresamos hace unos 5 años cuando su negocio realmente despegó. Hizo una pausa. Él se dedica al capital privado, principalmente inversiones en tecnología. Asentí, concentrándome en un tramo resbaladizo de la carretera. Maya, la niña acurrucada a mi derecha, ya se había quedado dormida. Lilia intentaba resistirse, su cabeza cabeceaba. «Esto es muy amable de su parte», continuó Clara, con voz suave, «especialmente en la víspera de Nochebuena. ¿No tiene familia a la que deba llegar?». La pregunta aterrizó como un puñetazo en el estómago. Mantuve la vista en la carretera, mi voz firme. «No esta noche». Debió haber escuchado la finalidad en mi tono porque no insistió. Condujimos en un silencio cómodo por un rato. Los únicos sonidos eran el gemido del motor, los limpiaparabrisas luchando contra la nieve y la suave respiración de las niñas dormidas. Unos 40 minutos después, Lilia se revolvió y me miró con ojos somnolientos. «¿Usted es un abuelo?», preguntó, con la honestidad brutal que solo un niño posee. «Lilia», susurró Clara, «esa no es una pregunta educada». «No pasa nada», dije, aunque mi pecho se oprimió. «No, cariño, no soy abuelo». «¿Le gustaría serlo?», preguntó. La inocente pregunta casi me rompió. Aquí estaba una niña que acababa de conocer, preguntándome algo con lo que había soñado durante años, pero que estaba empezando a aceptar que nunca sucedería. «Quizás algún día», logré decir. Lilia asintió seriamente y recostó la cabeza en mi brazo, quedándose dormida en cuestión de minutos. Clara observó el intercambio con una expresión pensativa. «Es usted muy bueno con los niños», observó. «Crié a mi hijo solo durante la mayor parte de su vida», dije. «Se aprenden un par de cosas». «Eso debe haber sido difícil, valió la pena». La mentira supo a ceniza en mi boca. El GPS de Julián, que Clara sostenía, mostraba que nos estábamos acercando. Pude ver el brillo distante de las luces de la ciudad a través de la nieve y mi corazón se hundió. Este extraño y pacífico interludio estaba terminando. Pronto estaría solo de nuevo, de regreso en la carretera hacia ninguna parte. Pero cuando salimos de la carretera principal y entramos en un sinuoso camino privado, comencé a darme cuenta de que la casa de Julián y Clara podría no ser lo que había imaginado. Mis faros barrieron jardines impecables, un portón de hierro forjado y una entrada que parecía desaparecer en la oscuridad nevada. Sea lo que sea que Julián hiciera en capital privado, claramente era muy, muy bueno en ello. Y en ese momento tuve la sensación de que esta noche estaba a punto de volverse mucho más complicada. La estructura que emergió de la oscuridad barrida por la nieve al final del largo y sinuoso camino de entrada no era una casa, era una finca. 3 pisos de vidrio y piedra modernos se alzaban ante nosotros, con una luz cálida que salía de lo que parecían ser 100 ventanas. Incluso a través de la nieve pude ver jardines diseñados profesionalmente y una gran fuente cubierta. Solo el garaje independiente era probablemente más grande que la casa que le había ayudado a comprar a mi hijo. Me quedé sentado en un silencio atónito mientras Julián me guiaba para detenerme cerca de la gran entrada principal. Esto no era solo éxito, era un nivel de riqueza que solo había visto en las películas. Clara pareció sentir mi asombro y me dedicó una pequeña sonrisa de disculpa. «Sé que es un poco excesivo», dijo en voz baja, con cuidado de no despertar a las niñas. «Julián trabajó increíblemente duro para llegar aquí. Antes de que pudiéramos salir de la camioneta, la enorme puerta principal se abrió y una mujer de unos 50 años, con cabello entrecano y ojos amables, salió corriendo a la nieve, ajustándose una bata gruesa sobre su pijama. «Gracias a Dios que están a salvo», gritó, corriendo para ayudar a Clara a bajar de la camioneta. Cuando Julián llamó y dijo que el coche se había averiado, estaba desesperada de la preocupación. «Estamos bien, Rosa», le aseguró Clara. «Él es Arturo. Nos remolcó hasta casa». Rosa se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas genuinas. «Dios lo bendiga», dijo simplemente. «Dios lo bendiga por traerlos a casa». Julián ya estaba desenganchando las correas de remolque y me moví para ayudarlo, agradecido de tener algo que hacer. La escala pura del lugar, la casa, los terrenos, la riqueza palpable.
Me hacía sentir más pequeño y más fuera de lugar a cada segundo que pasaba. Arturo, dijo Julián mientras enrollábamos las correas, no puedo agradecerle lo suficiente. Por favor, tiene que entrar. Se va a morir de frío aquí afuera. Debería irme, murmuré, aunque la idea de volver a subir a mi camioneta helada hacía que me dolieran los huesos. Usted tiene que atender a su familia. De ninguna manera, dijo Clara con firmeza, habiéndonos oído. Son casi las 4 de la mañana. Ha estado conduciendo a través de una ventisca y acaba de rescatarnos. Lo mínimo que podemos hacer es ofrecerle una bebida caliente y un lugar cálido para descansar un rato. Quería decir que no. Todo en este lugar gritaba que yo no pertenecía aquí. Pero entonces las gemelas comenzaron a moverse, mirando a su alrededor con una confusión somnolienta. Lilia me vio y su rostro se iluminó con una sonrisa. Arturo, dijo, de repente bien despierta, ¿vas a entrar? Y así toda mi resistencia se evaporó. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Suelos de mármol pulido brillaban bajo modernas lámparas, y una espectacular escalera flotante subía en espiral hasta el segundo piso. Las paredes estaban adornadas con lo que parecía ser arte moderno original, y alfombras gruesas y lujosas que probablemente costaban más que mi camioneta estaban esparcidas por los suelos. Rosa, quien deduje que era su ama de llaves y niñera de planta, ya estaba ajetreada, preparando chocolate caliente para las niñas y café para los adultos. Las gemelas ahora estaban completamente despiertas y charlaban sobre su gran aventura, tratándome como una especie de héroe popular por el viaje en camioneta. «Niñas, vayan con Rosa y pónganse el pijama», dijo Clara suavemente. «Ya es muy tarde para ustedes, pero queremos quedarnos con Arturo», protestó Maya. «Arturo seguirá aquí por la mañana», dijo Julián, y luego me miró con una mirada interrogante. «¿Verdad? Quiero decir, realmente espero que se quede a pasar la noche. Es demasiado tarde y la tormenta es demasiado fuerte para que esté conduciendo». Abrí la boca para declinar cortésmente, pero las palabras no salieron. ¿A dónde iría siquiera? ¿De vuelta a la cafetería? ¿Al estacionamiento de una parada de descanso? La verdad era que no tenía ningún otro lugar en el mundo a donde ir. «Si no es molestia», dije en voz baja. «Ninguna molestia», dijo Clara cálidamente. «Tenemos espacio de sobra». Mientras Rosa llevaba a las niñas arriba, Julián me hizo un gesto para que lo siguiera a lo que parecía ser una biblioteca. Estanterías del suelo al techo flanqueaban una enorme chimenea donde ya crepitaba el fuego. Sirvió 2 vasos de un líquido ambarino que olía caro y me entregó uno. «Por los buenos samaritanos», dijo, levantando su vaso. Bebimos en silencio por un momento, el whisky esparciendo un calor bienvenido por mi pecho. Finalmente, Julián habló. «¿Puedo preguntarle algo, Arturo?» Asentí. «¿Por qué se detuvo por nosotros? ¿Y por qué no me dejó pagarle?» Miré las llamas, pensando en cómo responder. «Porque sé lo que es quedarse tirado», dije al fin. «Necesitar una mano y ver cómo la gente pasa de largo». Julián estudió mi rostro intensamente. Eso suena como si hablara por experiencia. «Hace menos de 24 horas, mi hijo me echó de su casa», me oí decir. El whisky ciertamente me había soltado la lengua, pero también había algo en Julián que me hacía sentir seguro, que invitaba a la honestidad. Me dijo que era una carga. Me dio 1 hora para empacar y marcharme. La expresión de Julián se endureció. ¿Su propio hijo? Su esposa ha estado trabajando en él durante meses. Perdí mi trabajo en la primavera. No pude encontrar otro. Me dejaron quedarme con ellos, pero me encogí de hombros. El movimiento se sintió pesado y cansado. «Supongo que hay un límite para la caridad, incluso cuando es familia. ¿Qué edad tiene?» 61. Julián se quedó en silencio por un largo rato. Luego hizo algo inesperado. Se acercó a una estantería y tomó una fotografía con marco de plata. La miró por unos segundos antes de traérmela. La foto mostraba a un hombre que se parecía mucho a Julián, pero mayor, con grasa debajo de las uñas. Estaba de pie con una sonrisa orgullosa junto a un niño pequeño, claramente Julián de niño, frente a un viejo taller mecánico. «Ese es mi padre», dijo Julián en voz baja. «Se llamaba Roberto». Miré la foto más de cerca.
El parecido era asombroso, pero había algo en los ojos cansados pero orgullosos del hombre mayor que me resultaba profundamente familiar. Falleció hace 10 años, continuó Julián. Un infarto fulminante. Fue mecánico toda su vida. Se mató trabajando por nosotros, igual que usted en la construcción. Lamento su pérdida. Julián se sentó frente a mí, con los ojos fijos en la foto. La cuestión, Arturo, es que nunca tuve la oportunidad de decirle que lo sentía. ¿Sentirlo por qué? La mandíbula de Julián se tensó. Cuando tenía 17 años, tuvimos una pelea terrible. Yo era un chico arrogante, creía que lo sabía todo. Le dije cosas horribles, le dije que lo odiaba, que no podía esperar para alejarme de él y de su taller grasiento. Hizo una pausa, su pulgar trazando el borde del marco de plata. Mi madre me dijo que estaba siendo un malagradecido, que tenía que volver y disculparme. Pero yo era demasiado orgulloso, demasiado terco. Me mudé con un amigo, conseguí un trabajo y finalmente me pagué la universidad. Pasé la siguiente década tratando de demostrar que no lo necesitaba, que podía tener éxito por mis propios medios. Pero lo logró, dije, señalando la magnífica habitación. Mire todo esto. Sí, lo logré, dijo con la voz cargada de emoción. ¿Y sabe cuál es la peor parte? Él estuvo orgulloso de mí todo el tiempo. Mi madre me llamaba y me contaba cómo presumía de mí con sus clientes. Decía que a veces pasaba en coche por mi primer edificio de oficinas solo para mirarlo. El dolor en la voz de Julián era palpable. Tenía la sensación de saber a dónde iba esto. Para cuando estuve listo para tragarme mi orgullo e ir a verlo, ya era demasiado tarde. Tuvo un infarto masivo en el taller. Se fue, así de simple. Nunca pude decirle que lo sentía. Nunca pude darle las gracias. Julián me miró con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. He cargado con ese arrepentimiento todos los días durante 10 años. El saber que mi estúpido orgullo me costó años con un hombre que me amaba incondicionalmente. Sentí que se me formaba un nudo frío en el estómago. Julián, ¿por qué me cuenta todo esto? Se inclinó hacia adelante con la mirada intensa. Porque cuando lo vi esta noche, de pie en esa tormenta de nieve, ayudando a mi familia sin otra razón que ser lo correcto, me recordó mucho a él. Y luego, cuando me contó lo de su hijo, lo que hizo, Julián negó con la cabeza. Siento que estoy viendo una segunda oportunidad. ¿Una segunda oportunidad para qué? Julián se levantó y caminó de regreso a la chimenea. Arturo, quiero hacerle una oferta, pero necesito que la escuche completa antes de responder. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. ¿Qué tipo de oferta? Quiero que se quede aquí. No solo por esta noche, quiero decir, quiero que viva aquí, que sea parte de nuestra familia. Julián se volvió para mirarme. Clara y yo hemos tratado de darles a nuestras hijas una infancia estable y amorosa, pero nuestros padres ya no están. No tenemos más familia. Las niñas nunca han sabido lo que es tener un abuelo. Me quedé mirándolo, sin palabras. Julián, usted ni siquiera me conoce. Conozco lo suficiente, dijo con firmeza. Sé que es un hombre que se detiene por extraños en una ventisca. Sé que no aceptaría ni un centavo de un hombre que intenta llevar a su esposa embarazada y a sus hijos a casa. Sé que crió a un hijo solo e hizo todo lo posible por ser un buen padre, incluso si ese hijo es demasiado ciego para verlo. La habitación comenzaba a sentirse inestable y no estaba seguro de si era el whisky o la pura locura de lo que Julián estaba proponiendo. Está hablando de caridad, dije con la voz ronca. No puedo ser un caso de caridad. Esto no es caridad, Arturo. Se trata de familia. Se trata de que yo tenga la oportunidad de honrar a mi padre de una manera que nunca pude. Se trata de que usted tenga la familia que se merece. Clara y yo tenemos más dinero del que jamás necesitaremos, pero no podemos comprar las cosas que realmente importan. No podemos comprar sabiduría, ni experiencia, ni el tipo de amor incondicional que un abuelo proporciona. Me levanté bruscamente, el vaso de whisky temblando en mi mano. Esto era demasiado, demasiado rápido. Se sentía como un sueño. Yo necesito un poco de aire, tartamudeé. Julián asintió, su expresión comprensiva. La habitación de invitados está arriba, segunda puerta a la derecha. Solo
Piénselo, Arturo, por favor. Piense en lo que podría significar para todos nosotros mientras subía esa increíble escalera flotante hacia una habitación de invitados más grande y lujosa que cualquier lugar que hubiera llamado hogar. No podía quitarme la sensación de que toda mi vida acababa de desviarse hacia un camino que nunca podría haber predicho. No dormí nada esa noche. Yacía en una cama que se sentía tan grande como todo mi antiguo apartamento, mirando el techo alto y tratando de procesar la asombrosa oferta de Julián. La habitación de invitados era un estudio de lujo discreto, con todo perfectamente elegido e impecablemente elaborado. A través de la enorme ventana podía ver que la nieve finalmente había dejado de caer, cubriendo los vastos terrenos con una capa blanca y prístina. Al final del pasillo, una familia dormía, y yo era el extraño que inexplicablemente se había estrellado en su mundo perfecto. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. «Adelante», dije, asumiendo que era Julián, pero fue Clara quien entró, llevando una taza humeante. Llevaba una bata de seda sobre el pijama, su vientre de embarazada una suave curva bajo la tela. «Le traje un poco de té», dijo. Su voz un suave murmullo mientras colocaba la taza en la mesita de noche. «Manzanilla. Se supone que ayuda a relajarse». «Gracias», dije, sentándome y acomodando el edredón alrededor de mi cintura. Realmente no tenía que hacerlo. Clara se acomodó en un sillón junto a la cama con un pequeño suspiro. «Julián me contó sobre su conversación», dijo directamente, yendo al grano, «sobre su oferta». Sentí que un rubor de vergüenza me subía por el cuello. «Espero que no se haya excedido. Sé que esta es su casa, su familia. Usted debería tener la última palabra». «Tiene razón, debería», dijo Clara, y una sonrisa de complicidad asomó a sus labios. «Por eso estoy aquí». Se quedó en silencio por un momento, con las manos apoyadas protectoramente sobre su vientre. «Arturo, ¿puedo contarle algo sobre mi esposo? Algo que probablemente no compartió porque es demasiado orgulloso». Asentí, intrigado. Hace 5 años, cuando nos mudamos a esta casa, Julián no solo era exitoso, estaba vacío. Tenía el negocio, el dinero, todas las apariencias, pero estaba completamente atormentado por lo que pasó con su padre. Se enterró en el trabajo, tratando de demostrarle algo a un hombre que ya no estaba. Clara se movió en su asiento, haciendo una ligera mueca. Apenas lo veía. Las niñas apenas lo veían. Era un fantasma en su propia casa, y yo estaba aterrorizada de perderlo por su propio arrepentimiento. «¿Qué cambió?», comenté. «Hace 2 años, la escuela de Maya y Lilia tuvo una celebración del Día de los Abuelos. Todos los demás niños tenían a sus abuelos allí, leyéndoles cuentos, ayudando con manualidades, simplemente estando allí. Nuestras niñas se sentaron solas y vi cómo el corazón de Julián se rompía en tiempo real. Esa noche, dijo, con la voz entrecortada, lloró por primera vez desde que lo conocía. Me dijo que finalmente entendía lo que realmente había perdido. No solo a su padre, sino la oportunidad de ser el tipo de padre amoroso y presente que su propio padre había intentado ser. Me prometió que rompería el ciclo, que se aseguraría de que nuestros hijos nunca sintieran el tipo de abandono que él había cargado toda su vida. Suena a que ha sido un buen padre desde entonces, observé. Lo ha sido, confirmó ella. Pero tiene que entender, Arturo, Julián ve patrones. Es lo que lo convierte en un genio en su campo. Y cuando lo conoció esta noche, cuando escuchó su historia, no solo vio a un hombre necesitado, vio una oportunidad de sanar algo que se ha roto en ambos. Tomé un sorbo de té. Estaba perfecto. Clara, aprecio todo lo que dice, pero todo esto está sucediendo muy rápido. No sabe nada de mí. Por lo que sabe, podría ser peligroso, un estafador. Clara soltó una risa suave y cálida. ¿De verdad cree que somos tan ingenuos, Arturo? ¿Cree que Julián construyó esta vida por ser un mal juez de carácter? No entiendo. Mientras usted y Julián hablaban, hice algunas llamadas. Hablé con su antiguo supervisor en la constructora, un señor Peterson, un hombre muy agradable. Mi corazón casi se detuvo. Me investigó.
Hice mi debida diligencia, dijo, sin disculparse. El señor Peterson me dijo que usted fue el empleado más confiable que había tenido en 30 años. Nunca faltó a un turno. Siempre se quedaba tarde para ayudar a un cliente. Dijo que dejarlo ir fue una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer. Clara se inclinó hacia adelante, con expresión seria. También me contó sobre la vez que usó su propio dinero para comprar materiales y arreglar el barandal del porche de una anciana porque ella no podía pagarlo, y cómo fue mentor de todos los jóvenes de su equipo. Me sentí completamente expuesto, como si ella pudiera ver a través de mí. Esas fueron solo cosas pequeñas. Las cosas pequeñas construyen el carácter de un hombre, afirmó Clara con firmeza. También hablé con la administradora del complejo de apartamentos donde vivía antes de mudarse con su hijo. Una señora Gámez dijo que usted fue el mejor inquilino que tuvo. Siempre pagaba la renta una semana antes. Siempre ayudaba a los otros residentes con reparaciones. Paleaba los pasillos para los mayores. La habitación de repente se sintió muy cálida. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque quiero que entienda que esto no es un capricho. Julián y yo estuvimos despiertos 2 horas después de que usted subiera. Hemos estado buscando a alguien como usted durante años sin siquiera saberlo. Clara se levantó lentamente, con una mano en la parte baja de la espalda. Arturo, estamos a punto de tener a nuestro tercer hijo. Maya y Lilia están en una edad en la que anhelan estabilidad y guía, y Julián necesita dar el amor que nunca pudo darle a su propio padre. ¿Y qué hay de lo que yo necesito?, pregunté, las palabras saliendo más silenciosas de lo que pretendía. Clara sonrió, una sonrisa brillante y radiante. ¿Qué necesita usted, Arturo? La pregunta me golpeó con la fuerza de un golpe físico. ¿Qué necesitaba? Durante meses solo había estado pensando en lo que había perdido, mi trabajo, mi hogar, el amor de mi hijo. Había estado atascado en modo de supervivencia. Necesito importar, me oí decir, la verdad cruda e innegable. Necesito sentir que mi vida todavía tiene un propósito. ¿Y qué le daría ese propósito? Pensé en las gemelas, en cómo se habían quedado dormidas contra mí en la camioneta. Pensé en Lilia preguntando si quería ser abuelo. Pensé en el dolor de Julián y en la fuerza tranquila de Clara. Ser necesitado, dije finalmente. No como un proyecto, sino como parte de una familia. Clara se acercó a la ventana y miró la nieve. Julián tiene un fideicomiso para cada una de las niñas, para la universidad y lo que necesiten. Pero todo el dinero del mundo no puede enseñarles lo que usted puede. No puede enseñarles sobre la resiliencia o el trabajo duro o darles el amor incondicional de un abuelo. Se volvió hacia mí. No le estamos ofreciendo caridad, Arturo. Le estamos ofreciendo un puesto, una oportunidad de ser el abuelo que nuestros hijos merecen y la figura paterna que Julián necesita desesperadamente para sanar. ¿Y qué gana usted con esto?, comenté. Su sonrisa estaba llena de calidez. Tranquilidad. Saber que cuando llegue este bebé, tendré un par de manos capaces extra de alguien que realmente ha criado a un hijo. Saber que mi esposo ya no cargará solo con el peso de su arrepentimiento y saber que mis hijos crecerán entendiendo lo que realmente significa la familia. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros. Afuera, el primer indicio débil del amanecer coloreaba el cielo del este. «Hay una cosa más», dijo Clara en voz baja. Algo que Julián no mencionó porque no quería que influyera en su decisión. ¿Qué es? El socio de su negocio está buscando un nuevo administrador de propiedades para su cartera comercial. No es glamoroso supervisar reparaciones, tratar con inquilinos, pero es un trabajo estable con un buen salario y todas las prestaciones. Le daría su propia independencia financiera. Sentí la garganta apretada. ¿Por qué haría eso? Porque la familia se cuida mutuamente, dijo simplemente, y porque un hombre necesita sentirse útil, necesita contribuir. Julián entiende eso. Clara caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Arturo, quiero que sepa que si decide que esto no es para usted, lo entenderemos completamente. Julián aún lo ayudará a conseguir un apartamento, a recuperarse, sin ataduras. Pero si se queda, su voz se apagó y vi lágrimas asomarse a sus ojos. Si se queda,
le estará dando a esta familia lo único que ni siquiera sabíamos que nos faltaba. Y quizás, solo quizás, encontrará que el hogar que pensó que había perdido solo lo estaba esperando en otro lugar. Después de que se fue, me senté en esa silla y vi el amanecer. En unas pocas horas, las gemelas se despertarían y vendrían a buscarme. Julián estaría en la cocina haciendo hot cakes. Por primera vez en meses, podía imaginar un futuro que no implicara dormir en mi camioneta. Podía verme ayudando a Maya con su proyecto de historia, enseñándole a Lilia a hacer un nudo adecuado, sosteniendo al nuevo bebé de Clara, pero más que nada, podía verme importando de nuevo. La decisión, me di cuenta, ya se había tomado en el momento en que me detuve en esa carretera nevada. Todo lo que tenía que hacer ahora era encontrar el coraje para aceptar lo que me ofrecían. No solo un hogar, sino una familia que realmente me quería. Llevaba 2 meses viviendo con la familia de Julián y Clara cuando Javier me encontró. 2 meses de café matutino con Julián, de ayudar a Maya con sus tablas de multiplicar, de enseñarle a Lilia a construir una casa para pájaros. 2 meses de sentir cómo el óxido de la inutilidad se desprendía, de despertarme con un sentido de propósito en lugar de un sentido de pavor. El trabajo de administrador de propiedades se había materializado exactamente como Clara lo había descrito, y era perfecto. Estaba supervisando un par de edificios de oficinas y un pequeño centro comercial, un trabajo que mantenía mi mente aguda y mis manos ocupadas. Estaba pagando mis propios gastos, contribuyendo, y se sentía increíble. Estaba en el vestíbulo de uno de los edificios de oficinas, reemplazando un balastro defectuoso en una lámpara cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero algo me dijo que contestara. ¿Papá? Mi corazón se detuvo. Era la voz de Javier, pero sonaba pequeña e insegura, de una manera que no había escuchado desde que era un adolescente. «Javier». Dejé mis herramientas y salí al frío. «¿Cómo conseguiste este número?» No fue fácil. Tuve que llamar a varios lugares. El señor Peterson de la antigua empresa finalmente me lo dio. Esperé en silencio. «Papá, necesitamos hablar». «Ya tuvimos nuestra charla hace 2 meses», dije, con voz serena. «Pensé que habías dejado tu postura perfectamente clara». «Por favor», dijo, y ahora había una clara nota de desesperación. «¿Puedo ir a verte? Sé que estás en algún lugar cerca de Toluca. Puedo ir este fin de semana». Cada fibra de mi ser quería colgar, pero este seguía siendo mi hijo, y a pesar de todo, no podía extinguir el débil parpadeo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, entendiera la gravedad de lo que había hecho. «¿Por qué ahora, Javier?» Hubo una larga pausa al otro lado. «Porque te extraño», dijo en voz baja. «Porque Brenda y yo creemos que quizás fuimos demasiado duros». Cerré los ojos. Sabía que no era la verdad. ¿Qué pasó? No pasó nada. Solo queremos arreglarlo. Era una mentira. Podía oírlo en su voz, de la misma manera que podía cuando tenía 15 años y trataba de librarse de un castigo. Pero en contra de mi buen juicio, me encontré diciendo: «Te enviaré la dirección por mensaje. Ven el domingo por la tarde». Pasé los siguientes días en un estado de ansiedad silenciosa. Julián y Clara notaron que algo andaba mal, aunque solo les había dicho que mi hijo había llamado. Las gemelas, sin embargo, estaban extasiadas. «¿Es amable como tú, abuelo Art?», preguntó Maya en el desayuno del sábado. Las niñas habían empezado a llamarme así unas semanas después de mi llegada y hacía mucho que había dejado de corregirlas. «Es complicado, cariño». Fue lo mejor que pude ofrecer. El domingo llegó, nublado y frío. Estaba paseando por la gran sala de estar cuando el coche de Javier finalmente apareció por el largo camino de entrada. A través de la ventana lo vi salir y mirar la casa con la mandíbula floja de asombro. Brenda salió del lado del pasajero, su expresión una mezcla de conmoción y cálculo, mientras sus ojos escaneaban la finca. Que ella viniera me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la verdadera razón de esta visita. Julián abrió la puerta y pude oír la amabilidad forzada en la voz de Javier mientras se presentaba. La risa de Brenda fue aguda y artificial. «Papá», dijo Javier, entrando en la sala con los brazos abiertos, como si esperara un abrazo. No me moví de mi lugar junto a la chimenea. «Javier», «Brenda». Sus brazos cayeron torpemente a sus costados
Brenda se quedó atrás, sus ojos catalogando cada obra de arte y mueble caros. «Vaya, papá, este es un lugar increíble», dijo Javier, tratando de romper el pesado silencio. «A tu amigo aquí le debe ir bastante bien. Julián y Clara han sido muy amables», dije. «Me imagino que sí», respondió Javier, y pude oír el primer indicio de un filo en su voz. «Debe ser agradable caer en algo como esto». Julián apareció en el umbral. «Arturo, ¿les gustaría a usted y a su familia un poco de privacidad?» «Quédate», dije con firmeza. «Javier, Brenda, él es Julián Chen. Julián, él es mi hijo, Javier, y su esposa, Brenda». Julián les estrechó la mano, su expresión educada pero sus ojos agudos, evaluándolos con la misma astucia que había construido su fortuna. «¡Qué casa tan hermosa!», dijo Brenda efusivamente. «Deben haber trabajado muy duro por todo esto». «Hemos sido muy afortunados», respondió Julián suavemente. Javier se aclaró la garganta. «Papá, ¿podemos hablar? A solas». Miré a Julián, quien asintió levemente y retrocedió al pasillo, aunque noté que no se fue muy lejos. «Bueno», comenzó Javier una vez que pensó que estábamos solos, «¿esto es lo que has estado haciendo? ¿Viviendo a lo grande en un palacio mientras tu propia familia estaba preocupada por ti?» «¿Mi familia?», pregunté en voz baja. «Hace 2 meses dejaste muy claro que yo no era parte de tu familia». Brenda dio un paso adelante, su expresión cambiando a una de preocupación apaciguadora. «Arturo, todos estábamos molestos esa noche. Se dijeron cosas. ¿No puedes creer honestamente que dijéramos algo de eso en serio?» «¿Qué parte no dijeron en serio?», desafié. «La parte en la que era un mantenido, una carga. La parte en la que me necesitaban fuera de su casa». Javier al menos tuvo la decencia de apartar la mirada, pero solo por un momento. Estábamos bajo mucho estrés. Me recortaron las horas en el trabajo. El pago de la hipoteca subió. ¿Te recortaron las horas? La empresa hizo recortes. Ahora solo trabajo medio tiempo, murmuró. Estamos atrasados con la hipoteca. El banco está hablando de embargar». Y ahí estaba, la verdadera razón. «Ya veo», dije. «¿Y viniste aquí pensando, qué? ¿Que le pediría a mis amigos ricos una limosna?» «No una limosna», dijo Brenda rápidamente. «Solo pensamos que, ya sabes, podrías interceder por nosotros. ¿Quieres que le pida dinero a Julián?» «No para nosotros», dijo Javier, increíblemente, «para ti. Es decir, vives aquí, debes tener alguna influencia. Él querría ayudar a la familia de su amigo, ¿no?» Me quedé mirando a mi hijo, a este hombre que tanto me había esforzado por criar con integridad. «Javier, ¿siquiera te escuchas?» «Escucho a un hijo que intenta salvar su hogar», replicó. «Escucho a un hombre dispuesto a tragarse su orgullo por la gente que ama». «¿La gente que amas?». Una ira caliente y justiciera comenzó a crecer en mi pecho. «No echas a la gente que amas en una noche fría. No le dices a la gente que amas que son cargas inútiles. Cometimos un error, ¿de acuerdo?» La voz de Javier se elevó. «Estamos aquí ahora. Queremos que vuelvas a casa. Este es mi hogar ahora». Brenda soltó una risa corta y amarga. «Oh, por favor. Este no es tu hogar, Arturo. Eres su proyectito de caridad, un caso de lástima. ¿De verdad crees que esta gente te ve como familia?» Antes de que pudiera responder, una pequeña voz se oyó desde la gran escalera. «Abuelo Art, ¿está todo bien?» Javier y Brenda se giraron. Vi cómo el color se drenaba del rostro de Javier mientras procesaba cómo la niña me acababa de llamar. Maya estaba allí en el umbral, con el pelo en 2 coletas, y Lilia justo detrás de ella, agarrando un dibujo. «Te hicimos un dibujo», anunció Lilia, levantando un trozo de papel. Mostraba un grupo de figuras de palitos frente a una casa grande. Julián, Clara, las gemelas, y justo en el medio, una figura de pelo gris con abuelo Art escrito encima. El silencio en la habitación era absoluto. «Niñas», dije suavemente, él es Javier y ella es Brenda. ¿Pueden darnos solo unos minutos más?» Maya miró a Javier con el escrutinio sin filtro de un niño. «Tú no te pareces al abuelo Art», declaró. «Soy su hijo», dijo Javier con rigidez. «Oh». El rostro de Maya se iluminó. «Entonces eres nuestro tío. ¿Vas a vivir aquí también? Tenemos muchas habitaciones extra».
Vi cómo el músculo de la mandíbula de Javier saltaba. «Number, tenemos nuestra propia casa, por ahora», murmuró Brenda en voz baja. Clara apareció, atraída por la conmoción. «Niñas, ¿por qué no van a mostrarle a papá su dibujo? Está en su oficina». Después de que las niñas se escabulleron, Clara nos miró a los tres. La tensión en la habitación tan densa que se podía saborear. «Debería dejarlos terminar su conversación», dijo. «En realidad», dije, mi voz firme y clara, «creo que ya hemos terminado aquí». El rostro de Javier se enrojeció de ira. «Papá, no puedes hablar en serio. ¿Estás eligiendo a estos extraños por encima de tu propia sangre?» «Estos extraños», dije en voz baja, «nunca me hicieron sentir inútil. Estos extraños nunca me hicieron preguntarme dónde dormiría por la noche. Estos extraños me ven como familia, no como una molestia que se puede desechar. Dijimos que lo sentíamos». «No, Javier, dijiste que cometiste un error. Hay una diferencia». La máscara de civilidad de Brenda finalmente se hizo añicos. «Bien, si quieres jugar a la casita con tus amigos ricos, adelante. Pero no te atrevas a volver arrastrándote a nosotros cuando se cansen de su pequeño proyecto de caridad». «No lo haré», dije simplemente. Javier me miró fijamente, y en ese largo y duro momento vi morir en sus ojos el último destello de nuestra historia compartida. «¿Sabes qué, papá? Quizás teníamos razón la primera vez. Quizás realmente solo eres un viejo egoísta que piensa que el mundo le debe algo». Cada palabra era un dardo cuidadosamente dirigido. Hace 2 meses me habrían destrozado, pero ahora, con Clara de pie protectoramente en el umbral y el sonido de la risa de las niñas resonando desde el pasillo, sus palabras se sentían huecas y débiles. «Quizás lo soy», dije, «pero prefiero ser un viejo egoísta que es amado que un joven amargado que desechó a la única persona que alguna vez realmente lo fue». Las manos de Javier se cerraron en puños. Por un segundo pensé que podría golpearme. En cambio, giró sobre sus talones y se dirigió furioso hacia la puerta. «No nos contactes nunca más», escupió por encima del hombro. «No lo haré», respondí. Mientras su coche se alejaba a toda velocidad por el camino de entrada, Clara se acercó y se paró a mi lado. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Observé hasta que el coche desapareció, llevándose a mi hijo de mi vida para siempre. Sentí una mezcla de cosas: tristeza, arrepentimiento, una extraña sensación de alivio. Pero por primera vez, desde esa terrible noche, no me sentí perdido. «Sí», dije, sorprendido al darme cuenta de que era la verdad absoluta. «Creo que sí lo estoy». 2 años después, estoy de pie en el cuarto del bebé, bañado por el sol que Clara y yo diseñamos juntos, meciendo a mi nieto de 3 meses, Leo, mientras duerme contra mi pecho. Fuera de la ventana, puedo ver a Maya y Lilia, ahora de 9 años, construyendo un muñeco de nieve en el patio, sus risas resonando en el aire fresco del invierno. Me llaman abuelo Art sin pensarlo 2 veces, y he dejado de pensar en mí mismo como otra cosa. La sangre no hace a una familia, el amor sí, y esta casa está rebosante de él. Julián aparece en el umbral, una profunda y satisfecha alegría ahora su expresión por defecto. Tener una figura paterna en su vida ha sanado una herida en él que no creo que supiera cómo nombrar. «¿Cómo está el pequeño?», pregunta, su voz un susurro bajo mientras asiente hacia el bebé. «Perfecto», digo, ajustando la manta alrededor del pequeño cuerpo de Leo. «Durmiendo como un campeón». «Bien». Clara por fin está tomando una siesta. El doctor dijo que necesita descansar. Julián se para a mi lado en la ventana. Observamos a las niñas en un silencio cómodo. Esto, he aprendido, es lo que se siente la paz. No una felicidad frenética y fugaz, sino una profunda y constante satisfacción que proviene de estar exactamente donde perteneces. «Arturo», dice Julián de repente, su tono cambiando, «necesito hablar contigo sobre algo. Parece nervioso, pero también emocionado». «¿Qué es?». «Clara y yo hemos estado hablando y queremos hacer algunas cosas oficiales. Legalmente». Se vuelve para mirarme. «Queremos adoptarte». Parpadeo, seguro de que he oído mal. «¿Perdón?». «Adopción de adultos».
Es algo real. Legalmente serías nuestro padre. Las niñas serían oficialmente tus nietas. Leo, tu nieto. El bebé se mueve en mis brazos y miro su rostro perfecto y dormido mientras intento asimilar lo que Julián acaba de decir. ¿Por qué?, pregunto finalmente. Porque la familia debe ser oficial, dice la voz de Clara desde el umbral. Está en su bata, con el pelo desordenado de su siesta, pero está radiante. Porque queremos que no haya ninguna duda, nunca, sobre a dónde perteneces. Y más que eso, añade Julián, queremos que seas nuestro heredero. Nos hemos estado reuniendo con nuestros abogados. Cuando ya no estemos, todo pasa a ti primero, luego a los niños. Queremos que seas el patriarca de esta familia, oficial y legalmente. Me dejo caer en la mecedora junto a la cuna, todavía sosteniendo a Leo, mi mente dando vueltas. No tienen que hacer nada de eso, digo en voz baja. Ya me siento como de la familia. Lo sabemos, dice Clara, sentándose en el brazo de la silla. Pero lo queremos por escrito. ¿Y Arturo? Su voz se vuelve densa de emoción. Queremos tomar tu apellido. ¿Qué? La familia Morales, dice Julián con una sonrisa, usando mi apellido. ¿Suena bien, no crees? Los miro a estas dos personas increíbles que me rescataron del punto más bajo de mi vida y me devolvieron mi identidad. Yo no sé qué decir. «Di que sí», grita Maya desde el umbral. Ella y Lilia están allí, con las mejillas rojas y cubiertas de nieve. Ya decidimos cómo llamarte en la ceremonia. ¿Qué ceremonia? La ceremonia familiar. Lilia explica como si fuera la cosa más obvia del mundo. Cuando seas nuestro abuelo legal, te vamos a llamar Patriarca Arturo. Suelto una risa que es casi un sollozo. Patriarca Arturo. Es muy distinguido, dice Maya con gran seriedad. Clara toma suavemente a Leo de mis brazos. Las niñas han estado al tanto de esto durante meses, admite. Nos ayudaron a planear todo. ¿Han estado planeando esto durante meses? Desde la visita de Javier, confirma Julián. Ese día, al ver cómo nos elegiste, cómo elegiste el amor por encima de la sangre, Clara y yo supimos que teníamos que hacer esto permanente para asegurarnos de que nunca, jamás, dudaras de tu lugar. Pienso en Javier a veces, me pregunto si él y Brenda salvaron su casa. Me enteré por ahí que no, la perdieron unos 6 meses después de ese día. Una parte de mí siente una tristeza lejana por él, pero es la tristeza que sentirías por un extraño. Él tomó su decisión y yo tomé la mía. Hay una sorpresa más, dice Clara, sus ojos brillando. ¿Qué ahora?, pregunto, sin saber cuánto más puede soportar mi corazón. Julián me entrega un documento legal. Leo el encabezado y luego lo leo de nuevo. Una escritura. ¿Un cambio de nombre? Los miro, confundido. No tu nombre. Nuestro nombre, aclara Clara. Julián Morales, Clara Morales, Maya y Lilia Morales, Leo Morales. Una familia, un nombre. Las lágrimas corren por mi cara ahora y no me molesto en limpiarlas. El apellido de su familia es Chen. El legado de mi familia es lo que yo elijo que sea, dice Julián con firmeza. Y elijo que sea sobre el hombre que me enseñó lo que realmente es un padre. ¿Podemos contarle la otra sorpresa? Lilia salta sobre las puntas de sus pies. ¿Qué otra sorpresa?, pregunto. Maya corre hacia la ventana. Mira, me levanto y miro afuera. Estacionada en la entrada, junto al Tesla de Julián y la SUV de Clara, hay una camioneta pick-up plateada, nueva y reluciente, con un lazo rojo gigante en el cofre. «¡Feliz día que te cachamos, abuelo Art!», gritan las niñas al unísono. «¿Día que te cachamos?». «El día que te encontramos», explicar Maya. «Hace 2 años mañana, cuando nos remolcaste a casa. Pensamos que necesitabas una camioneta adecuada para todos tus proyectos», dice Clara con una risa. «Las llaves están en la barra de la cocina», dice Julián. «¿Quieres dar una vuelta? ¿Podemos ir?», pregunta Lilia. «Absolutamente», digo, y luego hago una pausa. Pero primero necesito decir algo. La habitación se queda en silencio. Hace 2 años pensé que mi vida había terminado. Era inútil, un fracaso, y pensé que nunca le importaría a nadie de nuevo. Los miro a cada uno de ellos.
Ustedes me salvaron, no solo de estar sin hogar y solo, me salvaron de desaparecer, me devolvieron mi propósito, mi familia. Tomo una respiración profunda. He aprendido que la familia no se trata de sangre, se trata de quién aparece, quién se queda, quién ve el valor en ti cuando tú no puedes verlo en ti mismo. Miro a Julián. ¿Viste algo en un viejo descompuesto al costado de la carretera? Me vuelvo hacia Clara. Confiaste en mí con tus hijos y me hiciste sentir necesitado. Finalmente, me arrodillo ante las niñas, y ustedes dos me mostraron lo que se siente el amor incondicional. Maya me rodea el cuello con los brazos. Entonces, ¿es un sí a la adopción? La abrazo con fuerza, y atraigo a Lilia también. Es un sí a todo. La adopción, el cambio de nombre, todo. ¿Incluso Patriarca Arturo? Pregunta Lilia, especialmente Patriarca Arturo. La siguiente hora es un borrón feliz. Todos nos subimos a la nueva camioneta, las niñas apretadas entre nosotros, todos hablando a la vez mientras conducimos por el campo del Estado de México. Pienso en esa noche hace 2 años, cuando me detuve para ayudar a una familia en la nieve. Pensé que solo estaba haciendo una buena acción. No tenía idea de que estaba conduciendo directamente hacia la vida que siempre estuve destinado a tener. Nos detenemos en una cafetería por malteadas. Veo a Julián ayudar a las niñas a bajar de la camioneta y a Clara a ajustar la manta del bebé, y nos movemos juntos como si hubiéramos sido una familia desde siempre, porque lo hemos sido. Somos una familia elegida, una familia real. Más tarde esa noche, después de que los niños están en la cama, me siento en el porche trasero, mirando la propiedad que ahora llamo hogar. Mi teléfono está sobre la mesa a mi lado. Ese capítulo está cerrado. Aprendí que no puedes obligar a la gente a amarte, pero puedes abrir tu corazón a las personas que ven tu valor, que te eligen, y si tienes suerte, se convierten en tu familia. La puerta se abre y Julián sale con 2 tazas de café. Pensé que podrías tener frío, dice. Solo pensando, respondo, en lo extraña que es la vida. Hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, habría dicho que estaban locos. Yo también, dice Julián. Si alguien me hubiera dicho que detenerme en una autopista sanaría una parte de mí que pensé que estaba rota para siempre, nunca lo habría creído. Nos sentamos en un silencio cómodo, padre e hijo, viendo salir las estrellas. Julián, digo después de un rato. Gracias. ¿Por qué? Por verme, por elegirme. Julián me da una palmada en el hombro. Gracias a ti por detenerte esa noche, Arturo. Gracias por ser el padre que necesitaba y el abuelo que mis hijos merecen. Adentro puedo oír a Clara tarareando una canción de cuna a Leo. Mañana habrá hotcakes y proyectos escolares y citas con el médico. Pequeños momentos ordinarios que componen una vida. Son preciosos porque son compartidos. El teléfono de Julián vibra. Es un mensaje del abogado. Me muestra la pantalla. Todo está listo. La cita en el juzgado es el 15 de enero. Felicidades a la familia Morales. La familia Morales. En 3 semanas será oficial. Pero sentado aquí esta noche, rodeado por el calor de las personas que me eligieron, sé que ha sido verdad durante mucho, mucho tiempo. Estoy en casa. Finalmente, completa y permanentemente en casa. Ahora tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo y mientras tanto te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí. Fin de la historia.